Ahora les voy a hablar de otro caso clínico que ilustra la tremenda importancia de ser primero un clínico antes de ser un quiropráctico, ¿sí? Se trata de una pareja de canadienses que atendí hace algunos años, cuando estaba trabajando en Canadá. Y bueno, sucede que particularmente la señora tenía una edad más o menos de unos 53, 54 años. La señora tenía muchos problemas cervicales, entonces me la llevó su esposo con problemas cervicales. Entonces, estos pacientes, el marido era ingeniero petrolero, entonces la empresa donde trabajaba lo cambiaba de país constantemente. Entonces ellos me comentaron que visitaron quiroprácticos en Australia, en Nueva Zelanda, en Myanmar, ellos le dicen en inglés Myanmar, en Shanghai, en China, en Canadá, en Estados Unidos y en Europa, porque constantemente los cambiaban de país. Y entonces me comentaron que durante más de 10 años visitaron a diferentes quiroprácticos y que ellos habían visitado quiroprácticos muy brillantes, muy famosos en todas esas zonas donde anduvieron. Pero notaron ellos una enorme diferencia de lo que hacían este conjunto de quiroprácticos, este conjunto multinacional de quiroprácticos, al sistema que yo le estaba encontrando, ¿no? Lo que le estaba aplicando. Porque la señora llegó por un problema de cervicales. Y en efecto tenía una pérdida de la lordosis cervical normal, tenía rectificación cervical, ¿no? En vez de tener la curva así en la zona cervical, como todos la tenemos, la tenía rectificada. Pero entonces yo le encontré en todo su columna vertebral y aparato locomotor más de 30 problemas de patología funcional. Y esos 30 problemas me pidieron que yo los anotara. Entonces, porque iban a viajar a otro país. Viajaron a otro país con otros quiroprácticos, les presentaron la historia clínica de los 30 o 30 y tantos problemas que yo les encontré. Y lo curioso es que estos quiroprácticos no entendieron los términos, ¿sí? Entonces no la supieron atender. Y entonces se fueron ellos a un hospital en ese otro país, que fue precisamente el Reino Unido. Fueron a un hospital con fisioterapeutas y tampoco entendieron muchos términos, otros sí los entendieron. Y entonces tuvieron que regresar conmigo porque no entendían los términos. ¿Qué era lo que tenía la paciente? Bueno, no me acuerdo de todos los 30 aspectos que tenía, pero me acuerdo porque le tuve que dar como unas 16 o 20 sesiones. Pero esta paciente tenía, vamos a empezar desde los pies, ¿no? Tenía pronación excesiva del arco de los pies, tenía tendinitis aquilea en ambas extremidades inferiores, tenía un shin splint, también en ambas extremidades, tenía un síndrome de la banda iliotibial en ambas, pero siempre estaba cargado más de un lado que del otro, estaba más cargado en la pierna izquierda. Entonces tenía un síndrome de acortamiento funcional o anisomelia de la extremidad inferior derecha, ¿sí? Y entonces eso le estaba provocando un síndrome de cargas asimétricas, es decir, estaba cargando más peso, unos 5 o 6 kilos de peso más en la pierna izquierda que en la derecha. Entonces esa asimetría de cargas estaba sobrecargando las estructuras de la pierna izquierda, que eran las más dañadas. Tenía un síndrome del piriforme bilateral, pero todo más cargado del lado izquierdo. Una distorsión pélvica funcional. Y la distorsión pélvica funcional se la estaba provocando la rectificación cervical. Y el acortamiento de pierna derecha
la anisomelia funcional derecha se la estaba provocando el cuello y la distorsión pélvica funcional. Al decir distorsión pélvica funcional, es que el hueso ilíaco izquierdo estaba en retroversión y el derecho estaba compensando en anteversión. También tenía el sacro ligeramente en nutación, ¿sí? Y la señora, bueno, después de varias sesiones me di cuenta que también tenía un acortamiento crónico del cuadrado lumbar derecho, un acortamiento crónico del glúteo medio derecho, de los aductores derechos, tenía una tendinitis del tibial anterior, también muy marcada en la extremidad derecha, ¿no? Y tenía además en la extremidad derecha, que era la que tenía el acortamiento funcional, ya una fibrosis en el ligamento peroneo astragalino anterior, marcada la fibrosis, y también en el ligamento peroneo astragalino posterior. Además tenía ya una fibrosis leve en el ligamento deltoideo y una tendinitis también del tibial posterior. Eso se debía, además de que tenía inversión vamos a decir, la bóveda plantar estaba en inversión por compensación del acortamiento funcional de la pierna derecha o de la extremidad inferior derecha. Recuerdo también que tenía en la espina ilíaca posterior superior, tenía una fibrosis en el ligamento ahí iliolumbar y tenía también una sacroilitis muy marcada del lado derecho. Además, toda la cresta ilíaca, particularmente del lado derecho, estaba con muchos puntos gatillo. Toda la fascia toracolumbar estaba prácticamente acartonada, corrugada y sumamente inflamada, ¿sí? Todas las vértebras lumbares estaban giradas en bloque hacia la izquierda de su cuerpo de la señora y tenía toda la zona toracolumbar trabada, ¿sí? Prácticamente bloqueada porque el músculo serrato posterior inferior estaba ahí muy tight o muy rígido. Toda la caja torácica la tenía bastante rígida, muchísimos puntos gatillo en la zona del romboides, fibrosis en el elevador de la escápula, en su inserción, en el ángulo superomedial de la escápula y muchos puntos gatillo en todo lo que era precisamente el elevador de la escápula y además problemas en ambos manguitos rotadores, pero más en el derecho, una tendinitis del supraespinoso derecho. Y además tenía la señora varias contracturas en el trapecio superior, en los músculos escalenos, casi todo cargado del lado derecho en este caso, muchas contracturas musculares en los músculos suboccipitales, puntos gatillo en el vientre del esternocleidomastoideo en ambos lados, y además tenía muchos puntos gatillo en toda la zona del músculo temporal, macetero, bucinador y pterigoideos. Entonces, como tenía la rectificación cervical, también tenía cervicales altas, un síndrome cervical superior en la zona occipito-atlantoaxial, vamos a decir C2 girada hacia acá y C1 hacia allá, haciendo una combinación, y también las cervicales medias por la falta de la curvatura. Cuando al paciente o a la paciente le falta la curvatura, ya perdió la lordosis fisiológica normal, generalmente C5 y C4 están muy giradas o muy bloqueadas. Entonces, bueno, aparte tenía el bunion, lo que ellos llaman bunion en inglés, que es el juanete, el hallux valgus, y fascitis plantar. Bueno, esas son de algunas de las cosas que me acuerdo que tenía la señora. Y entonces, bueno, pues todo se lo apunté y muchos términos no los entendían en otros hospitales, otros especialistas, y los quiroprácticos tampoco muchas veces entendían este tipo de patologías, ¿no? De patología funcional y de compensaciones. Entonces, bueno, a mí me sorprendió. Y entonces, bueno, este matrimonio de canadienses se hicieron tanto mis amigos que me llevaban a su casa, me dejaban meter a su alberca, me trataban como si fuera yo un miembro más de la familia, me invitaban en Navidad, me invitaban etcétera, ¿no? O sea,
un cariño de los canadienses inmenso. Y muy agradecido este matrimonio. Me acuerdo de él, él se llamaba Mauricio, y ella se llamaba Susana, ¿no? Entonces, este muy breve caso que te estoy platicando ilustra la importancia de ser primero un clínico y después ser un quiropráctico. ¿Por qué? Porque ellos ya habían visitado a muchos quiroprácticos brillantes en diferentes países, pero realmente nadie había identificado esos problemas, nadie los había resuelto, nadie siquiera había entendido cómo estaba su organismo de pies a cabeza, ¿sí? Porque nada más se estaban aplicando ajustes y ajustes y ajustes y ajustes. Esto nos ilustra la importancia de ser primero clínicos y después quiroprácticos, ¿ok? Te voy a mandar después otra cápsula. Hasta pronto.